¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo con este sentimiento llamado Excel. El siguiente tema que vamos a tratar es el formato de celdas y rangos. El tema, el subtema que sigue es combinar y descombinar celdas. Vamos a ir al portal del propio Microsoft para ver qué nos dice sobre este tema. Y nos dice aquí que para combinar y para fusionar, bueno, en este caso dice fusionar y separar, es combinar y separar. Si no puede dividir una celda individual, pero puede hacer que parezca que una celda se ha dividido fusionando las celdas que se encuentran encima de ellas. Ok, entonces aquí viene un pequeño video de cómo se realiza. Combinar celdas, seleccione las celdas que desea combinar, seleccione combinar y centrar. Importante, al combinar varias celdas, el contenido de una sola celda, la celda superior izquierda para los idiomas de izquierda a derecha o la celda superior derecha para los idiomas de derecha a izquierda aparece en la celda combinada. Se elimina el contenido de las demás celdas que se combinan. Para separar celdas únicamente hay que seleccionar la flecha hacia abajo de combinar y centrar y seleccione separar celdas. Bueno, vamos a ver de qué forma se realiza esta actividad en nuestro querido Excel. Vamos a abrir nuestro Excel. Lo tenemos. Vamos a abrir el archivo que hemos estado trabajando del mismo, que trae la misma aplicación. Nos vamos a la pestaña funciones. Y listo. Bueno, vamos a ver cuál podemos utilizar. Bueno, vamos a ocupar esto. Control C. Vamos a pasar para acá. Y por ejemplo, nos dice que si nosotros quisiéramos combinar, por ejemplo, esta celda, la celda I2 con la celda J2, lo que tendríamos que hacer es seleccionar las dos celdas y nos vamos a la pestaña Inicio, en el grupo Alineación, y aquí encontramos el botón de Combinar y Centrar. Tenemos varias opciones, que es una Combinar y Centrar, combinar horizontalmente, aquí nos muestra una flecha, combinar celdas, que hace la combinación únicamente, pero no cambia la justificación que tenga el texto, ya sea izquierda, derecha o al centro. Y este sirve para separar las celdas. Si nosotros damos combinar y centrar, lo que va a hacer es precisamente combinar esas dos celdas y lo va a centrar en el contenido. ¿Vale? Aquí ya lo centró. El botón para separar celdas, pues es este de acá. Acá pues ya nos dejó el formato que tenía la celda I2 como tal. Por ejemplo, si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Quiero combinar únicamente las celdas. Aquí combina las celdas como tal y de cierta forma lo está haciendo como si fuera combinar y centrar. Vamos a separar y vamos a ver ahora la parte de combinar horizontalmente. ¿Vale? Horizontalmente nos está diciendo que horizontalmente lo está haciendo de esta forma. ¿Vale? Si nosotros no quisiéramos que cambiara la orientación como tal, lo que tendríamos que hacer es no combinar, sino nosotros tener seleccionado aquí, damos control 1 para irnos a nuestro formato de celdas. En la parte de alineación, aquí viene una parte que dice dónde va a estar centrado. Por ejemplo, aquí le podemos decir centrar en la selección, aceptar. Está centrado en la selección, pero podemos ver que las celdas no se combinaron, son independientes, pero se combinó en la selección que nosotros hicimos. ¿Sale? Entonces, este es el tema de combinar. También se puede combinar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta celda y la quisiéramos combinar verticalmente, nosotros le decimos aquí, ¿sabes qué? Centrar y combinar. ¿Vale? Entonces, en este caso vimos que se centró, pero se quedó en la parte inferior. Nosotros tendríamos que decirle que lo centre horizontalmente, combinar celda, ya está combinado. Vamos a separar celdas. Vamos a ver, combinar horizontalmente. Pues bueno, aquí horizontalmente no está haciendo nada porque está en vertical. Y combinar y centrar no estaría. Entonces, aquí, una vez que está combinado, nosotros vemos que lo pone en la parte inferior. Entonces, aquí en la alineación, nosotros lo que tendríamos que hacer es decir, ¿sabes qué? Alinear en el medio. Con eso nosotros ya moveríamos la alineación en el medio y ya estaría alineado, centrado horizontalmente y verticalmente. ¿Sale? De eso trata la parte de combinar y descombinar celdas. Aquí si la descombinamos ya queda de nuevo cuenta. ¿Sale?
Vamos al siguiente tema, que es modificar la alineación, orientación y sangría de las celdas. Vamos a pasarnos a nuestro Word. El siguiente tema es este: modificar la alineación y orientación de sangría de las celdas. Vamos al propio portal de Microsoft. Aquí nos viene a alinear o rotar el texto. Viene un pequeño video de cómo se realiza. Dice, si desea cambiar la forma en que aparecen los datos en una celda, puede rotar el ángulo de fuente o cambiar la alineación del texto. Cambiar la orientación del texto en una celda, selecciona una celda, una fila, o una columna o un rango, seleccione inicio, orientación y a continuación la orientación que va a tener. Seleccione una opción, puede rotar el texto hacia arriba, hacia abajo, en sentido de las agujas de reloj o en el sentido contrario de las agujas de reloj, o alinearlo el texto verticalmente. Aquí viene un ejemplo de cómo quedaría. Aquí está alineado hacia arriba, aquí está horizontal, aquí está alineado vertical. Dice rotar el texto en un ángulo preciso, selecciona una celda, una fila, una columna, un rango, selecciona inicio, orientación, formatear alineación a celda. En orientación, en el lado derecho, en el cuadro grados, use la flecha hacia arriba o hacia abajo para establecer el número exacto de grados que desea rotar en el texto de la celda seleccionado. Alinear en una columna, también es parte de este tema, nos dice en una columna o una fila, comience seleccionando la celda o celdas que desea alinear. Puede alinear el texto en una sola celda, un rango de celdas, una fila o filas, una columna o columnas o toda la hoja de cálculo. Utilice Control A para seleccionar todas las celdas. Seleccione las celdas que desea alinear. En la pestaña Inicio, en el grupo Alineación, seleccione una opción de alineación horizontal. Alinear izquierda, centro, alinear a la derecha. En la pestaña Inicio, en el grupo Alineación, seleccione una opción de alineación vertical, ya sea en la parte superior, en la media, en la inferior. Vamos a regresarnos a nuestro querido Excel y, por ejemplo, vamos a la primera parte. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Nos dice para que cambiar la orientación. Aquí tenemos un botón que dice orientación. Estamos en la ficha inicio, grupo alineación y aquí vienen las orientaciones. Nos dice que puede ser un ángulo ascendente. Aquí podemos ver. Vamos a ver este tema que lo hizo en un ángulo ascendente. Nosotros le podemos decir un ángulo descendente. Perdón, este no era. Texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo y viene el formato de alineación de celdas. ¿Sale? Entonces aquí, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, quisiéramos que se corrigiera, que tuviera la alineación que tenía anteriormente, podemos ver que dentro de estas opciones no encontramos cuál nos lo va a dejar como lo teníamos. Entonces tenemos que ir a formato de alineación de celda y aquí es lo que nos decía que dependiendo de los grados que nosotros pongamos es lo que se va a orientar nuestro texto. Si nosotros lo dejamos en 0 grados como tal, bueno, aquí me dices -1, ahí está el 0 ya, le decimos aceptar y en ese momento nos deja otra vez la orientación como la teníamos anteriormente. Luego nos habla sobre la alineación, que viene también en la parte de la ficha inicio, el grupo alineación, y viene la alineación vertical, que son estos de aquí. Este es alineación en la parte superior, alinear en el medio, alinear en la parte inferior, alinear a la izquierda. Esto es alinear el contenido en el margen izquierdo, es decir, horizontalmente, en el centro y a la derecha. Entonces aquí podemos ver que está alineado a la izquierda y abajo, ¿vale? Entonces aquí, si nosotros seleccionamos nuestra celda y le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que estés alineado en la parte superior. Yo quiero que estés en la parte del medio. Yo quiero que estés en la parte inferior. Pero ahora podemos ver que aquí no está seleccionado horizontalmente ninguno de ellos. Si nosotros quisiéramos tenerlo en el centro, aquí lo podemos poner a la derecha. Y si quisiéramos que estuviera centrado en toda la celda, seleccionamos alinear en el medio y alinear, centrar. ¿Sale? Entonces, de la misma forma acá tenemos cantidad. Si nosotros, en este momento está alineado a la derecha. Si nosotros cambiamos la alineación horizontalmente a la izquierda y le decimos, ¿sabes qué? Lo quiero alineado a la izquierda y centrado verticalmente. ¿Vale? Entonces, con esto nosotros hacemos la parte de alineación. La parte de las sangrías, que aunque no lo menciona
el portal. Vamos a verlo dónde está. Podemos verlo aquí en la sangría. Nosotros podemos ver aquí la palabra cantidad. Si nosotros le decimos una sangría de 1 y le decimos aceptar, podemos ver que ya le dio una sangría de 1 aquí en nuestra celda donde estaba donde está la palabra cantidad. Nos lo separó. Si nosotros ponemos una sangría de 2, podemos ver que lo va separando poco a poco, ¿sale? Entonces, de eso trata la parte de la sangría. Vamos a dejarlo en 0 para que se quede como regularmente nos debería de parecer. Posteriormente vamos a ver el tema de dar formato a las celdas mediante Format Painter. Es este de aquí. Entonces vamos al mismo portal de Microsoft a ver qué nos dice sobre este tema. Y nos dice usar el pintor de formato. Aquí viene para qué aplicaciones se utiliza. Prácticamente es para todas las de la suite de Microsoft Office como tal. Y nos dice que utilice Format Painter para aplicar rápidamente el mismo formato como el color, el estilo y el tamaño de la fuente o el estilo de borde o varios fragmentos de texto o gráficos. Como el pintor de formatos puede copiar todo el formato de un objeto y aplicarlo a otro. Piensa en ello, cómo copiar y pegar para formatear. Selecciona el texto gráfico que tenga el formato que desea copiar. Aquí viene una nota, dice para elegir Painter, en la pestaña inicio seleccione la brochita, pintor de formato en el grupo portapapeles, aquí está. Esto nos dice cómo se hace en Outlook. En el cursor cambia a un icono de un pincel. Utiliza el pincel para pintar sobre una selección de texto o gráfico para aplicar el formato. Esto solo funciona una sola vez. Para cambiar el formato de varias selecciones en el documento, primero debe hacer doble clic en la brochita en Format Painter y para salir del formateo presione escape. ¿Vale? Aquí viene algunas notas como tal. Y bueno, vamos a pasarnos a nuestro querido Excel. Y por ejemplo, aquí de lo que está tratando esta opción es que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí estos formatos en este rango de celdas como tal. Entonces nos dice que para que nosotros podamos copiar el formato como tal, lo que hacemos es irnos a la ficha inicio, grupo portapapeles, y aquí está el copiar formato, que es la brochita. Si damos una vez clic en él, podemos ver que ya están pasando aquí como unas hormiguitas corriendo. Y si nosotros damos clic en donde lo queremos aplicar, en ese momento se aplica el formato que tiene actualmente o el que habíamos copiado de esta selección que tenía este formato. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos copiar a varias partes de nuestra hoja? Seleccionamos nuevamente, presionamos 2 veces, como mencionaba el portal, y ahora damos clic aquí, damos clic acá, damos clic acá, damos clic aquí y así es como lo podemos ir haciendo en diferentes rangos y nuestro cursor sigue teniendo ahí la brochita. Para salir de este modo, presionamos la tecla escape. Entonces, para eso nos sirve para que se copie todo el formato que estamos seleccionando. Por ejemplo, si yo quiero copiar el formato de esta celda, copio y pego. Y en ese momento, todo el formato me lo toma. Si nosotros queremos tomar el formato de esta celda, le podemos decir copiar y lo ponemos acá. Esta está en negrita. Si nosotros escribimos, por ejemplo, un número, va a aparecer en negrita. ¿Vale? Bueno, en este caso me está forzado a que sea a la izquierda la alineación predeterminada de un número. Si nosotros la dejamos como regularmente debe ser, pues nos lo va a mandar a la derecha, ¿sale? De eso trata el dar formato a las celdas mediante el Format Painter o así como se llama en español, copiar formato, que es esta rachita de acá. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente tema rápidamente, que es ajustar el texto dentro de las celdas. Vamos al portal del propio Microsoft y acá nos dice ajustar el texto en una celda. Nos dice aquí para cuáles versiones existe. Aquí está nuestro Excel 2019. Dice Microsoft Excel puede ajustar el texto para que aparezca en varias líneas de una celda. Puede formatear la celda para que el texto se ajuste automáticamente o introducir un salto de línea manual. Ajustar el texto automáticamente. En una hoja de cálculo seleccione las celdas a las que desea dar formato. En la pestaña inicio, en el grupo alineación, haga clic en ajustar texto. En Excel para escritorio también puede seleccionar la celda y a continuación presionar Alt H W. Estos son atajos discontinuos, ¿vale? Porque primero se presiona la tecla Alt, se activan los controles
aparecen letras, si presionamos la H y luego la W, lo que hace es ajustar el texto. Vienen aquí algunas notas, dice ajuste la altura de la fila para que todo el texto ajustado sea visible. Seleccione la celda o rango para el que desea ajustar la altura de la fila. En la pestaña inicio, en el grupo celdas, haga clic en formato. El tamaño de celda, realice una de las siguientes acciones. Para ajustar automáticamente la altura de la fila, haga clic en ajustar automáticamente la altura de la fila. Para especificar una altura de fila, haga clic en la altura de fila y a continuación escriba la altura de fila que desee en el cuadro de altura de fila. Introduzca un salto de línea. Para iniciar una nueva línea de texto en cualquier punto específico de una celda, haga doble clic en la celda en la que desea introducir el salto de línea. Aquí es un bonus. También puede hacer F2 para editar. En la celda haga clic en la ubicación en la que desea dividir la línea y presione al Enter. Vamos a ver de qué trata esta parte de ajustar el texto dentro de las celdas. Por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a copiar este texto y lo vamos a pegar aquí. Lo pegamos. Pero si nosotros podemos, por ejemplo, aquí ponemos un texto que diga total. Nosotros ya no vemos el contenido de toda esta celda de aquí, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere la parte de ajustar texto? Dice que para que nosotros podamos ver todo el texto que contiene la celda, nos podemos ir a la ficha inicio, alineación, y en este caso aquí aparece ajustar texto. Si nosotros le damos a ajustar texto, lo que está intentando hacer es ajustar el texto dentro de la celda, pero podemos ver que ahorita no lo alcanzamos a ver todavía. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, podemos dar doble clic en los límites de la línea para que se haga un autoajuste. También podríamos haberlo hecho en horizontal. Y si nosotros decimos doble clic de nuevo acá, ajusta el texto como tal en automático de nuestra celda. Por ejemplo, aquí en automático, aunque nosotros vemos que es una sola línea, aquí lo está haciendo en dos. Por ejemplo, vamos a copiar este texto, lo vamos a pasar, bueno, vamos a copiar estos dos y lo vamos a pegar aquí. Pero aquí no voy a ajustar, lo voy a dejar como estaba. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, dice, que si nosotros queremos agregar una línea dentro de nuestra celda como tal, tenemos que presionar Alt, Enter. En ese momento, aquí no se alcanza a ver, pero si nosotros recorremos nuestra barra de fórmulas hacia abajo, podemos ver que ya tenemos nuestro texto en dos líneas, ¿sale? Entonces, si nosotros quisiéramos ajustar este texto, lo podemos ajustar horizontalmente y lo podemos ajustar verticalmente, ¿sale? Si nosotros lo recorremos hacia la derecha y de nueva cuenta autoajustamos, entonces en ese momento se ajusta el texto de nuestra celda. A veces es el tema que terminamos de ver, que es cómo se ajusta el texto dentro de las celdas. Vamos al siguiente tema, que es aplicar formatos de número. Vamos a ver, personalizados. Vamos al portal del propio Microsoft. Y acá nos dice crear y aplicar un formato de número personalizado. Aquí está nuestro Excel 2019. Dice, si un formato de número integrado no satisface sus necesidades, puede crear un nuevo formato de número basado en un formato de número existente y agregarlo a la lista de formatos de número personalizados. Por ejemplo, si está creando una hoja de cálculo que contiene información del cliente, puede crear un formato numérico para los números de teléfono. Puede aplicar el formato de número personalizado a una cadena de números de una celda para darles formato de número de teléfono. Importante, los formatos de número personalizados solo afectan a la forma en que se muestra un número y no afectan el valor subyacente del número. Ahorita vamos a ver de qué trata esta parte. Los formatos numéricos personalizados se almacenan en el libro activo y no están disponibles para los nuevos libros que abran. En las versiones más recientes, crear un formato de número personalizado. En la pestaña inicio, en el grupo número, haga clic en más formatos de número. En la parte inferior de la lista, formato de números. En el cuadro de diálogo, formato de celdas, categoría, haga clic en personalizado. En la lista tipo, seleccione el formato integrado que más se parezca al que desea crear, por ejemplo, 0,00. El formato de número seleccionado aparece en el cuadro tipo. En el cuadro tipo, modifique los códigos de formato numérico para crear el formato exacto que desee, por ejemplo, 3 ceros, guión, 3 ceros, guión, 4 ceros. Los cambios no alterarán el formato integrado. En su lugar, los cambios crean un nuevo formato de número personalizado. Cuando termina, haga clic en aceptar.
Aplicar un formato de número personalizado, únicamente es clic en inicio, grupo número y más formatos de número en la parte inferior de la lista, formato de número. En el cuadro de diálogo, formato de celda, categoría, haga clic en personalizado y bueno, viene prácticamente las mismas instrucciones, dejes el tipo y aceptar. ¿Cómo se elimina un formato de número? Se deja otra vez como general. Entonces aquí dice en la pestaña inicio, número, el grupo número, haga clic más formatos de número en la parte inferior de la lista general, formato de número. En el cuadro de diálogo, formato de celdas y categoría, haga clic en personalizado. En la lista tipo seleccione el formato de número personalizado y a continuación haga clic en eliminar. Bueno, este es en caso cuando hacemos formatos personalizados. Si nosotros nos vamos a nuestro querido Excel, por ejemplo, aquí tenemos nosotros distintos números. El formato personalizado se encuentra en la ficha inicio, número, y bueno, el formato de número que se pueden dar están en esa parte. En general, si nosotros le decimos número, lo cambia a número con 2 decimales. Si le decimos moneda, lo cambia igual a 2 decimales, pero le agrega un signo de pesos. Si le decimos contabilidad, lo que hace es también dejarlo con 2 decimales, pero el signo de la moneda lo pasa del lado izquierdo. Dependiendo el ancho de la columna, siempre lo va a estar haciendo como tal. ¿Sale? Contabilidad, fecha corta. Por ejemplo, aquí nosotros no podríamos tener una fecha. Por ejemplo, nosotros vamos a poner una fecha de hoy. La tenemos. Este le voy a quitar su formato, le voy al GRG y en este momento podemos ver que está forzado el número de serie de la fecha del día de hoy, que es 16 de octubre de 2023, es el 45,215. ¿Vale? Entonces, si nosotros quisiéramos darle un formato de fecha, entonces vamos aquí a nuestra pestaña inicio, grupo número, y le decimos, ¿sabes qué? Aquí quiero que sea una fecha corta, una fecha larga. Podemos decirle que, por ejemplo, por ejemplo, si este número aquí dice .95, si yo le digo que quiero que sea un formato de porcentaje, pues le decimos aquí porcentaje. Si le queremos decir que sea una fracción, también le podemos decir. En este caso aquí no me lo muestra completamente, lo está redondeando como tal. Fracción científica, pues bueno, aquí nos puso la notación científica como tal. Entonces nos dice que si nosotros quisiéramos un número, un formato en específico, lo podemos hacer. Por ejemplo, para borrar el formato, nosotros podemos presionar al G y nos regresa al formato general. Acá lo podemos ver. Entonces decía, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un número de teléfono que es de 10 dígitos, por ejemplo, es, son 2, 4, 6, 8, 10 dígitos. ¿Vale? Este tiene 10 dígitos como tal y queremos un formato de teléfono. Entonces nos dice acá, ¿sabes qué? En la ventana formatos de celda, nosotros vamos a lo mejor ver, ya tenemos aquí una muestra. Si nosotros quisiéramos un número, le decimos, ¿sabes qué? No lo quiero con decimales. Y si me voy al personalizado, por ejemplo, acá podemos ver cómo lo va personalizando. En este caso, lo está dividiendo entre, en este caso, con comas. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos, como dice el ejemplo, 3 ceros, guión, 3 ceros, guión, 1, 2, 3, 4, en ese momento le estamos dando un formato de teléfono como tal. Si nosotros no pusiéramos los 10 números, vamos a ver qué sucede. En este caso ya aparece. ¿Qué pasa si nosotros no ponemos los 10 números? Por ejemplo, vamos a quitar uno. Entonces, podemos ver que el formato al principio nos deja un 0, ¿sale? Esta es una forma de cómo se formatean los números. Si quitamos otro 9, entonces en este caso, del lado izquierdo ahora nos pone 2 ceros, ¿sale? Aquí nos está diciendo que nosotros estamos reservando un espacio de 10 caracteres y aunque no pongamos nosotros los 10 números, es lo que dice, no, aunque nosotros pongamos un formato, el valor real, no se modifica, únicamente se modifica o cambia la forma en la que digamos que en la que se pinta en pantalla. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no quisiéramos que aparecieran ceros? Lo que haríamos es poner los numerales, ponemos 1, 2, 3, guión, 1, 2, 3, guión, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, ese sería nuestro nuevo formato, le decimos aceptar y en este momento, si nosotros ponemos los dos 9 que quitamos, podemos ver
que nos lo pone de la misma forma, pero si nosotros en este momento quitamos un número, aquí ya no aparece el 0 o el numeral, ¿sale? Aunque le estamos dando ese formato, si nosotros empezamos a quitar números, únicamente nos está diciendo cómo se va a ir formando dependiendo la cantidad de números que tengamos en nuestra cadena, es cómo se van a ir visualizando. Esta es la parte de aplicar los formatos de números. Vamos al siguiente tema, que es aplicar formatos. A ver, aplicar formatos de celdas desde un cuadro de diálogo de celdas. Ok, entonces vamos ya es el configuración. Ok, es este de aquí. Aplicar formatos de celda desde el cuadro de diálogo, formato de celdas. Que vamos a ver qué nos dice el portal. De hecho, este es un tema muy amplio. Nos dice cómo controlar y entender la configuración del cuadro de diálogo, formato de celdas en Excel. En resumen, dice que Microsoft Excel permite cambiar muchas de las formas en que muestra los datos en una celda. Por ejemplo, puede especificar el número de dígitos a la derecha de un separador decimal, o puede añadir un relleno y un borde de celda, puede acceder a modificar la mayoría de estos valores en el cuadro de diálogo, formato de celdas, en el menú formato, a clic en celdas. La sección más información de este artículo proporciona más información. Ok. Vienen las pestañas, ¿a qué se refiere? La pestaña número, que en este caso vamos a ver de qué trata. Por ejemplo, aquí vamos a ir acá, y este es el formato de celdas, va a hablar sobre la pestaña número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Entonces nos dice pestaña número, formato de número automático. De forma predeterminada, todas las celdas de la hoja de cálculo tienen el formato de número general. Fue lo que vimos hace rato. ¿Sale? Aquí viene Excel asigna automáticamente este formato de número. Nos muestra cuáles son, cómo se escribe y cómo lo asigna Excel como tal. Puede haber moneda, porcentaje, fecha, hora, fracción científica. Formatos de número integrado, bueno, pues aquí nos vienen todos los números, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, texto. Formato de número personalizado fue lo que estábamos viendo hace ratito. Aquí viene cómo se puede parametrizar, se le pueden dar también colores, dependiendo cuando son el número positivo, negativo, cuando es un cero, y el siguiente es cuando se trata de un texto. Vamos a la parte, vamos a buscar, bueno, aquí vienen los otros formatos que tiene como tal. Dice, en la tabla siguiente se describen los distintos símbolos disponibles para su uso en formatos de número personalizado. ¿Qué significa cada uno de ellos? Por ejemplo, aquí utilizamos estos dos que utilizamos, marcador de posición de dígitos. Por ejemplo, si escribe 89 y desea que se muestre como 890, él usa el formato numeral 00. El numeral dice marcador de posición de dígitos, sigue las mismas reglas que el símbolo cero, excepto que Excel no muestra los ceros adicionales. Fue lo que vimos hace rato, y así se trabajan todas estas opciones como tal. Vamos a pasar a la pestaña alineación, que es la siguiente pestaña. O sea, primero fue número, luego sigue alineación. Nos dice, puede colocar textos y números, cambiar la orientación y especificar el control del texto en las celdas mediante la pestaña alineación del cuadro de diálogo, formatos de celda. Y aquí nos viene el grupo horizontal, cuáles son la configuración que debe de tener, el vertical, cuál es la configuración que puede tener. Y bueno, viene el control de texto, cómo se utilizaría, la orientación, pestaña, y pasaría a la pestaña fuente. En la pestaña fuente, el término fuente hace referencia a un tipo de letra, por ejemplo, Arial, junto con sus atributos, tamaño de punto, estilo de fuente, subrayado, color y efectos. Use la pestaña fuente del cuadro de diálogo, formato de celdas para controlar esta configuración. Puede hallar una vista previa de la configuración en la vista previa del cuadro de diálogo. Viene el tipo de letra, tipo de fuente, qué icono representa y la descripción. Estilos de tipo de letra, puede ser regular, itálica, negrita, negrita cursiva, puede ser subrayado, vienen las configuraciones, configuraciones de color, efecto y fuente normal, pestaña borde, que es la siguiente pestaña que nos encontramos en esta parte de aquí. Y nos dice que en Excel puede situar un borde alrededor de una sola celda o rango de ellas. También se puede dibujar una línea desde la esquina superior izquierda de la celda hasta la esquina inferior derecha, o desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Puede personalizar la configuración. Viene aquí las configuraciones, grupo preestablecidos, la configuración, la descripción, preestablecidos, el borde, la línea, aplicación de bordes, cómo se realiza. Y la siguiente pestaña es la pestaña de
relleno, esta de aquí. Y esta habla sobre use la pestaña de relleno del cuadro de diálogo formato de celdas para establecer el color de fondo de las celdas seleccionadas. También puede usar la lista de trama para aplicar patrones de dos colores o sombreado del fondo de celdas. Viene aquí cómo se utiliza y por último viene la pestaña proteger, que es la última pestaña que viene acá. ¿Qué nos dice? La pestaña proteger le ofrece dos opciones para proteger los datos y las fórmulas de las hojas de cálculo, bloquear o ocultar. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones surte efecto a menos que también proteja la hoja de cálculo. Para proteger una hoja de cálculo, seleccione proteger del menú de herramientas, haga clic en proteger y después active la casilla contenido. Y bloqueado, viene la parte como está bloqueada, qué significa bloqueado, qué significa oculta, como predeterminada, pues viene deshabilitada. Entonces vamos a ver de qué tratan estos temas. El número, pues precisamente aquí nos dice cuáles son los diferentes números que podemos utilizar, que es número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un número general o un número, por ejemplo, aquí, nos vamos a personalizada y aquí nos muestra cómo lo está generando. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos esta opción de acá nos dice cómo estaría formateado nuestro número, ¿vale? La parte decía que si nosotros creábamos un tipo personalizado, tendríamos que seleccionarlo y decirle aquí, ¿sabes qué? Eliminar. Me voy hasta abajo, los dos que creamos, le digo eliminar y con eso eliminamos esos tipos. Vamos a la parte de alineación y bueno, aquí podemos ver la parte que viene como general, que es la que viene predeterminada y nos dice izquierda sangría, central, derecha sangría, rellenar, justificar, centrar en la selección, distribuida en la sangría. Viene la parte vertical y dice superior, central, inferior, justificar, distribuida. ¿Sale? Que prácticamente son estos botones que tenemos acá. Y pues viene el control de texto que dice que ajustar el texto, reducir hasta ajustar, combinar celdas, dirección del texto, nos dice cómo va a ir en contexto, izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, y viene la parte de cómo nosotros podemos cambiar la orientación de nuestro texto. La parte de fuente, pues vienen todas las fuentes que vienen integradas en nuestro Microsoft Windows como tal. Viene la parte de normal, cursiva, negrita, negrita, cursiva, el tamaño de la fuente, subrayado, nos dice si va a ser simple, doble contabilidad, puede ir tachado, puede ser superíndice, subíndice, y nos muestra aquí la vista previa, por ejemplo, de cómo iría quedando si nosotros vamos marcando cada una de estas opciones como tal, el tamaño, el color. Aquí podemos ver que vienen los colores estándar y estos colores de tema se refieren a los colores que se establecen de acuerdo al tema que está establecido actualmente en nuestra configuración de Excel, que en este caso donde podemos ver esa parte está en disposición de página y en el grupo temas aquí vemos los temas. Por ejemplo, si nosotros cambiamos al tema, vamos a ver cuál, este de acá. Entonces, en este momento cambia nuestro tema. Vamos a irnos a control 1 y ahora vamos a ir a la parte de colores. Vamos a ver que los colores colores del tema cambiaron, pero los colores estándar siguen siendo los mismos, ¿sale? Vamos a retacharlo con el tema que originalmente trae, que es el de Office. Regresamos a control 1 y estamos en la fuente y bueno, ya vemos los colores del tema actual como tal. Si nos ponemos encima de cada uno de ellos, pues nos va a decir de qué color se trata. ¿Sale? Y vamos a la parte de borde. Los bordes aquí nos muestra la celda y nos dice que, por ejemplo, podemos poner ninguno. En el contorno, le decimos que va a ser le ponemos el contorno, por ejemplo. Aquí vienen los estilos de línea, que puede ser punteado muy, muy tenue, va aumentando hasta que queda toda completa la línea. Acá también es entrecortado, acá está un poco más grueso, y dependiendo nosotros lo que vayamos seleccionando en estos botones, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner la diagonal, nos la pone de esta forma. Si la quitamos aquí y, por ejemplo, ponemos que está punteado y lo ponemos, en ese momento pone ese punteado y también aquí tenemos la paleta de colores que podemos estar utilizando. ¿Sabes? Si nosotros, por ejemplo, aquí le decimos, ¿sabes qué? Quiero que sea un subrayado para la parte inferior y para la parte superior. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirven estos controles, ¿sale? Aquí nos va indicando dónde se haría, por ejemplo, cada una de ellas, donde se iría colocando la configuración. La parte de relleno, pues precisamente habla sobre qué relleno
Por ejemplo, estos tienen un relleno verde que al parecer es este de acá. Aquí podemos ver que no nos muestra qué color es, qué nombre de color es este. Lo que podemos hacer es volvernos a fuente y nosotros nos vamos acá en color y podemos ver que ese se llama verde. Entonces, si nosotros vamos a relleno y nosotros aplicamos este, aquí está una muestra del color que tendría. Aquí vienen el efecto de relleno, más colores. En más colores podemos utilizarlo por un estándar que viene aquí como un panel de colores o un personalizado donde nosotros podemos mover la flechita y va cambiando el color. De hecho, aquí dice que este es la forma o el código que se está representando. Ahorita la realidad no me acuerdo qué significa el RGB, pero bueno, únicamente lo que va haciendo es red, green, blue. Red, red, rojo, green, de verde, blue. Es lo significa. El código de colores y dependiendo aquí las signos que le vayamos dando y nos va generando el hexadecimal de ese color como tal. Y venía la parte de que si queríamos una trama, por ejemplo, que estuviera, por ejemplo, de esta forma y que tuviera, aquí podemos ver el, la vista previa, cómo quedaría cuando se elige una trama, cómo se iría cambiando como tal, ¿vale? Y cómo iría modificándose de acuerdo a los colores que vayamos nosotros poniendo acá, ¿vale? Y por último, en la pestaña de proteger, donde nos dice que, bueno, todas las celdas en Excel predeterminadamente vienen bloqueadas y vienen con la casilla de oculta deshabilitada, ¿sale? Entonces, mencionaba que esto no surte efecto hasta que nosotros en la parte de revisar le digamos, ¿sabes qué? Voy a proteger mi hoja y voy a proteger el libro para que esto pueda tomar, precisamente se pueda considerar como tal. ¿Sale? Para esto, esta es la parte de aplicar los formatos de celdas desde el cuadro de diálogo de fórmulas de celda. Este es el cuadro de diálogo como tal. Cuando nos pidan, ¿sabes qué? Necesito que hagas la configuración del formato a través del cuadro de diálogo, necesariamente hay que entrar desde la parte de inicio, alineación, por ejemplo, y entrar al cuadro. Podemos entrar también aquí desde número, también nos abre el cuadro y esta de fuente también nos va a abrir el cuadro. Perfecto. ¿Vale? Entonces, siempre que nos pidan desde el cuadro de diálogo formato de celda, se tiene que hacer de esta forma o con el acceso, con la tecla con el teclado control 1, los accesos rápidos para entrar a ella. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente tema, que es el de aplicar estilos de celda. Ok, entonces aquí vamos a dar clic en este de aquí y nos dice que aplicar, crear o eliminar un estilo de celda. Viene aquí para qué versiones se puede aplicar. Aquí está nuestro Excel 2019 y se puede aplicar varios formatos en un solo paso y asegurarse de que las celdas tienen un formato coherente. Puede utilizar un estilo de celda. Un estilo de celda es un conjunto definido de características de formato como fuentes y tamaños de fuente, formatos de números, bordes de celda y sombreado de celda. Para evitar que alguien realice cambios en celdas específicas, también puede usar el estilo de celda que bloquee las celdas. Bien, aquí un ejemplo, nos dice cómo Microsoft Office Excel tiene varios estilos de celda integrados, cómo se hacen versiones más recientes, cómo se aplica un estilo de celda. Dice que se seleccionen las celdas o celdas que desea dar formato para tener más información, seleccionar celdas y rangos. En la pestaña Inicio, Estilos, más de la galería Estilos, selecciona el estilo de celda que desea aplicar. ¿Vale? Para eliminar un estilo de celda de los datos, nos dice que vayamos a inicio, estilos, más de la galería de estilos y en bueno, malo y neutral, normal. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere esa parte? Vamos a nuestro querido Excel y, por ejemplo, si nosotros tenemos esta celda y le queremos dar un estilo de celda, vamos a la ficha inicio, grupo estilos, estilo de celda, y aquí nos aparecen los que nos mostraba precisamente el portal. Acá nos dice con borde naranja 2, por ejemplo, título 12, título 2, título 3.2, el normal, que es el que viene predefinido, bueno, incorrecto, neutral. Como pueden ver, cada vez que me posiciono encima de cada uno de ellos sin dar clic, el cursor va mostrando una vista previa de cómo se estaría cambiando ese estilo de celda. Hipervínculo, título, una de totales, por ejemplo, título 3,
Vamos a ponerle esta de total, ¿vale? Entonces en ese momento se le aplica ese estilo de celda. Si nosotros ya no queremos que tenga ese estilo, lo que hacemos es, vamos acá y le decimos de nueva cuenta, le decimos, ¿sabes qué? Quiero que sea un estilo normal. Y si se dan cuenta, lo que hizo fue borrar también el formato que tenía anteriormente. Para volvérselo a poner, nosotros le ponemos, ¿sabes qué? Quiero que sea una fecha larga, ¿vale? Entonces en ese momento, cuando nosotros le decimos normal, ese formato lo regresa al predeterminado, como lo tenía originalmente, ¿vale? Y eso es para aplicar estilos de celda. Y bueno, los estilos de celda también se pueden modificar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar el título, lo que hacemos es dar clic derecho sobre el estilo y le decimos, podemos aplicarlo, podemos modificarlo, podemos duplicarlo o eliminarlo. En este caso, si nosotros le decimos modificar, nos aparece esta ventana donde nos dice que tiene aquí algunos parámetros, pero lo importante es acá en formato. Y aquí en formato se abre nuestro formato de celda donde nosotros podemos eh, parametrizar precisamente, en caso de que sea número, cómo estar alineado, cómo va a ser la fuente, cómo va a ser el borde, el relleno y proteger. ¿Sale? También lo podemos modificar y cuando lo hayamos hecho le decimos aceptar. Y por último, dice borrar el formato de la celda. Pues bueno, lo acabamos de ver con aplicando el estilo y diciéndole, ¿sabes qué quiero? El normal. En ese momento se borra todo el formato que tenía anteriormente nuestra celda. Otra forma de borrar ese formato, que de hecho vamos a verlo directo también en el portal de Microsoft, que es el siguiente tema. Vamos a ver qué nos dice. Y nos dice aquí borrar celdas, contenidos o formatos. Puede borrar las celdas para eliminar el contenido de las celdas, fórmulas y datos, los formatos, incluidos los formatos numéricos, los formatos condicionales y los bordes. Y los comentarios adjuntos. Las celdas borradas permanecen como celda en blanco o sin formato en la hoja de cálculo. Nos dice aquí que seleccione las celdas filas que desee borrar. Bueno, en este caso es para borrar el contenido. Aquí nos viene una parte de inicio, edición, borrar y a continuación realice algunas de las siguientes acciones. Para borrar todo el contenido, los formatos y los comentarios que se encuentran en la celda, seleccione borrar todo. Para borrar solo los formatos, borrar formatos. Para borrar solo el contenido, borrar contenido. Para borrar comentarios, borrar comentarios y notas. Y para borrar hipervínculos, borrar hipervínculos. ¿Sale? Entonces aquí vienen más opciones, pero bueno, vamos a pasar a la parte de cómo borramos el formato de esta celda. Por ejemplo, esto de acá, cómo borramos el formato de esta celda, lo podemos hacer también acá en la ficha inicio, grupo edición. Viene aquí el de borrar y viene borrar todo, borrar formatos, que es el que estamos utilizando, que vamos a ocupar ahora. Decimos borrar formatos y en ese momento se borra el formato de la celda como tal. Viene en caso de que hubiera borrar contenidos, borrar comentarios y notas, borrar contenido. Si necesitamos, le decimos borrar contenido, es como si lo pudiéramos suprimir. Por ejemplo, si le damos borrar contenido, en ese momento lo borra. Otra forma de borrar el formato con el teclado sería con las teclas Alt GR, G, y en ese momento le está dando un formato general, nos regresa a nuestra celda a como regularmente la tenemos. Si nosotros aquí le decimos Alt GR, G, también le regresa el formato a como estaba. En este caso, como no es un número, no lo regresa a su formato natural. Por ejemplo, aquí, si nosotros quisiéramos regresarlo a su formato predeterminado, en este momento con el GRG, nos lo manda, ¿sale? Y si queremos borrar los formatos de todas estas celdas, seleccionamos el rango, podemos ir acá a borrar y le decimos, ¿sabes qué? Borrar formatos. Y en ese momento nos borra todos los formatos, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la parte de el tema de borrar formato de la celda o rangos de celdas como tal. Si nosotros lo hiciéramos en esta de acá, también podríamos decirle, ¿sabes qué? Bórrame los formatos y en ese momento los borra. ¿Sale? Entonces, con esto damos por terminado los temas de que vamos a ver el día de hoy. Espero les sirva mucho y cómo aprendió a decir Terminator. Hasta la vista, babies.